Dios te bendiga. Una vez más estamos acá para compartir este mensaje de buenas noticias que es el Evangelio de Jesucristo. Así que este mensaje va primeramente para la Iglesia Centro Cristiano Amanecer Caseros, lugar donde pertenecemos como pastores junto con mi esposa. Pero también queremos mandarle un saludo a todos aquellos que nos escuchan, que sabemos que hay vecinos, parientes y familiares que nos siguen por las redes sociales o por medio de Facebook. Así que para ellos también va este mensaje dirigido, porque el mensaje de salvación es para todas las personas. Así que esto tiene que ver, este mensaje, con lo que hemos vivido este fin de semana pasado. Este fin de semana pasado hemos celebrado Pascua, ese tiempo en donde Jesús fue crucificado, fue muerto y fue sepultado en un sepulcro que dice la Biblia que era una peña que estaba cavada en una roca. Era un sepulcro que estaba cavado adentro de una montaña, en donde comúnmente habían sepulcros familiares, y no solamente entraban un difunto, sino que a veces entraban 3 o 4 difuntos. Entonces la entrada a ese lugar era un lugar bastante accesible, de 1,60 m, 1,80 m, y por lo menos de 60 o 70 de ancho para que una persona pueda entrar cómoda. Y dice en Marcos que hicieron rodar una gran piedra, ¿está bien? Entonces, para la seguridad de lo que estaba ahí adentro. Y en el capítulo de Lucas 24, versículo 1, dice que un grupo de mujeres iban a la mañana temprano del primer día de la semana, fueron con la idea de poner especias aromáticas y perfumes al cuerpo de Jesús. Pero se olvidaron de un detalle, o lo pasaron por alto, porque estaba esa gran piedra puesta frente al sepulcro. Pero ellas, cuando fueron decididas, fueron osadas, fueron valientes, y no se detuvieron a pensar quién sacaría la piedra, si ellas la podrían sacar. Simplemente fueron con una idea. Y eso me hace pensar a mí en situaciones, nosotros como personas, que ante ver un obstáculo ni siquiera lo intentamos. Estas mujeres no, estas mujeres fueron, dijeron, tenemos que ir a ponerle perfume al cuerpo de Jesús, y fueron. Se olvidaron de la piedra, se olvidaron de la roca, se olvidaron de todo lo que podía haber como obstáculo. Sin embargo, nosotros como personas muchas veces ante el obstáculo nos frenamos y nos quedamos. Te puedo poner un ejemplo. Quizás estás buscando un trabajo y quizás en el currículum, los requisitos, habla de tener estudios terciarios o secundarios, o tener una flexibilidad laboral, o tener buena presencia. Y ante esos requisitos nosotros decimos, no vamos, mejor no vamos porque no doy a la talla de esos requisitos, o sea que ni siquiera me presento. Entonces nos quedamos y no lo intentamos. Sin embargo, Dios nos está diciendo de que hagamos nuestra parte, que Él hace la suya. O te puedo dar otro ejemplo, en donde quizás hay personas que saben que tienen que ir a pedir perdón, o tienen que hacer las paces con determinada persona, con un familiar o con algún vecino, y sin embargo, pensando que cuando vayan esté la puerta cerrada o haya una piedra en esta situación, directamente ni lo intentan. Sin embargo, estas mujeres nos están enseñando de que ellas no pensaron en ese obstáculo ni esa dificultad, sino que ellas fueron. Y dice la palabra de Dios que cuando fueron, la piedra estaba removida. Esto, con un pequeño detalle, nos muestra de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que Dios hace la suya. Si vos tenés que lograr y tenés que ir hacia tal lado, o tenés que hacer tal cosa, no pienses en los obstáculos, sino pensá en lo que Dios puso en tu corazón, porque de los obstáculos se va a hacer cargo Dios. Y dice que cuando llegaron estaba la piedra removida. Y cuando entraron, en Lucas, dice que habían 2 personas, 2 hombres con trajes resplandecientes o vestiduras resplandecientes, y les hace una pregunta y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa pregunta me quedó dando vuelta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque nosotros creemos y confiamos que Dios resucitó de los muertos. Eso es lo que celebramos nosotros y lo que nosotros profesamos. Pero sin embargo, muchas veces lo pensamos para los demás y no para nuestra vida privada. Te hago un ejemplo.
Porque en mi caso, casualmente, hoy cumplo 31 años de casado, pero estamos viviendo un tiempo muy bueno, un tiempo de armonía, un tiempo de amor, un tiempo de unidad, pero no siempre fue así esto. Hace años atrás, quizás unos 10 años atrás, en mi casa era todo muy diferente, en donde yo pensaba que el amor había muerto. Si había una palabra en mi matrimonio, no era amor. Podía ser acostumbramiento, podía ser que yo la quería, podía ser que estaba tranquilo o cómodo con mi esposa, pero no estaba enamorado de mi esposa. Sin embargo, yo profesaba de que Dios había resucitado y que Él tenía poder para darle amor a muchas personas, pero no lo vivía en mi vida y en carne propia. Hasta que un día fui a la iglesia y encontré a un predicador que tenía alrededor de 65 años, y este hombre desde arriba, desde el púlpito, él decía que estaba enamorado de su mujer, estaba enamorado de su mujer. Yo, viendo mi situación y viendo a este hombre que decía que estaba enamorado, digo, este hombre me está mintiendo, no puede estar enamorado. Este hombre puede ser que esté acostumbrado, puede quererla, puede tener una buena relación, pero enamorado yo no lo creo. Y eso fue algo que me quedó grabado en el corazón, y me vine a mi casa pensando en eso. Digo, si este hombre puede estar enamorado de su mujer, ¿por qué no puedo estar yo enamorado de la mía? Y fue ahí donde Dios empezó a tratar conmigo, y donde estaba ese amor que yo pensé que estaba muerto, Dios lo hizo resucitar. Por eso buscamos a Dios. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Nosotros estamos buscando un Dios de vida, un Dios de paz, pero lo buscamos para los demás y muchas veces nos cuesta encontrarlo a nosotros. Vivimos una religión y esto pasa por ser una relación en donde Dios hace resucitar todo lo que está muerto en tu vida. Así que estas mujeres, al encontrar a estos hombres con estas vestiduras resplandecientes, que les hace esa pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, dice que automáticamente ellas se sorprendieron y se fueron donde estaban los discípulos y se lo contaron a todos los que estaban reunidos, a los 11. Y dice que Pedro, ahí en su forma desesperada de ver si era verdad o mentira, se fue hasta el sepulcro y evidentemente el sepulcro estaba vacío. Ahora, la historia sigue comentando, dice que había 2 discípulos que no eran de los 11 que comúnmente nosotros conocemos, sino que había uno que se llamaba Cleofas y otro no dice el nombre, pero a su amigo. Dice que estaban abandonando Jerusalén y se estaban yendo a una aldea que se llamaba Emaús. Ahora, qué casualidad. Digo qué casualidad, ¿por qué? Porque cuando las cosas no funcionan, nosotros queremos escapar. Y es eso lo que estaba pasando con estos 2 discípulos, Cleofas y su amigo. Y dice la Biblia que iban discutiendo de lo que había pasado durante ese fin de semana. Y dice que ellos habían puesto una esperanza en una persona, pero en realidad esa persona ahora estaba muerta y estaba en un sepulcro. Aunque se escuchaba que no estaba, que había desaparecido, que su cuerpo no estaba en el sepulcro, ellos en su corazón tenían un dolor, porque en donde habían puesto su confianza, ahora esa confianza había desaparecido. Y yo te quiero hacer una pregunta a vos, porque nosotros tenemos una confianza, y con esta situación tan difícil que está viviendo el mundo, ¿está de pie todavía tu confianza? ¿Todavía estamos confiando en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que resucitó de los muertos? Porque en realidad es así. Y yo me hice una pregunta. Si hoy en día vendrían mis referentes espirituales y dirían, mira, a ver, estamos viendo y nos están llegando información que han encontrado la tumba de Jesús y han encontrado sus huesos, y eficientemente esos huesos corresponden a Jesucristo. Mi fe, ¿dónde quedaría? Porque si se encuentra en el sepulcro de Jesús y se encuentran sus huesos, todo lo que yo he creído ha sido todo falso o ha sido una farsa. Sin embargo, yo sigo creyendo en Jesucristo, y aunque todo el mundo diga que Jesucristo es una farsa, y aunque todo el mundo piense que esto puede llegar a ser una falsedad o algo que no exista, sin embargo en mi vida dio resultado. Y no solamente resucitó mi amor, sino que resucitó mi parte laboral, resucitó mi parte económica, resucitó en un montón de áreas en mi vida que estaban muertas,
Así que yo, aunque el mundo diga que esto es una farsa, y aunque como estos discípulos, ellos habían puesto su confianza en Cristo, y en este momento Cristo estaba en un sepulcro, según ellos, yo aún así te animo a que sigas confiando, porque no tenemos que buscar entre los muertos al que vive, y Él puede resucitar en tu vida todo aquello que está muerto. Así que ellos estaban ahí confundidos, estaban discutiendo, dice la palabra de Dios, porque estaba pasando esto, y de repente, oh casualidad, se le aparece Jesús y empieza a caminar con ellos, los tres caminando en un camino polvoriento, y de repente Jesús que se le suma y le pregunta: ¿qué es lo que están discutiendo? Y ellos le contestan: ¿cómo? ¿Sos el único extranjero que no sabes las cosas que han pasado? Y le empezaban a contar, y dice en el versículo 19, ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes. Y el versículo 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había a redimir a Israel. Ellos habían puesto toda la esperanza en Jesucristo y tenían esa confianza plena en Él, y eso se había deshecho. Jesús ya no estaba, lo habían visto cómo moría, lo habían visto cómo lo bajaban de la cruz, lo habían visto cómo lo ponían en un sepulcro, y con ello fue muerto todas sus esperanzas. Y saben, Jesús empieza a decirles: pero ¿por qué son tan lentos de corazón para creer? No sean lentos. Y desde Moisés, pasando por todos los profetas hasta llegar al tiempo de Él, les dice: esto era necesario que pase, porque estaba escrito por los profetas anteriormente. ¿Por qué son tan lentos para creer? Acá en la Biblia dice un poquito más confrontativo, dice: ¿por qué son tan tardos y tan necios? Dice la palabra de Dios en capítulo 24, versículo 25. Y nosotros todavía estamos lentos para creer, porque estas cosas han sido escritas desde hace mucho tiempo, y la verdad que a mí no me sorprende, porque aún hay otras cosas que están escritas que van a pasar en este tiempo, y tenemos que estar preparados. Ahora, ellos siguieron caminando hasta que llegaron a Emaús, y cuando ellos llegaron a su casa, Jesús hizo de que seguía de largo. Sin embargo, estos dos discípulos le insistieron que se queden en sus casas. Y cuando le insistieron que se queden en sus casas, aceptó Jesús, aceptó a entrar a su casa. Dice que se sentaron a la mesa. Cuando agarró el pan, lo bendijo y lo partió, ahí fueron abiertos los ojos de estos dos discípulos, pero automáticamente Jesús le desaparece de la vista. Y cuando desaparece de la vista de ellos empezaron a preguntarse por qué no ardía en su corazón cuando Jesús estaba al lado y les hablaba. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces estos problemas que nos rodean hacen de que se apague el fuego que tenemos en nuestro interior. ¿Y sabes qué? Esto te quiere decir que Jesús, aún en tu problema, en esta desesperación mundial o en esta pandemia que estamos viviendo, Él está caminando al lado nuestro, aunque no lo veamos. Y muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos cegados con los problemas que nos están acompañando en nuestro entorno. ¿Y sabes qué? Vamos a decir la verdad, Argentina le ha tocado de una forma leve, pero nosotros tenemos otros problemas, entre comillas. Tenemos el problema de qué vamos a comer, del trabajo, y tenemos problema de qué vamos a vestir. Y también eso en la Biblia nos dice por qué se preocupan de esas cosas. Porque si yo soy su papá y ustedes son nuestros hijos, yo voy a proveer de todo lo que les falte, según mis riquezas en gloria, dice Jesús. Así que fijémonos dónde estamos pensando, fijemos dónde están en este tiempo nuestros principios. Y también tengamos en cuenta que al entrar en la casa, Jesús partió el pan, lo bendijo, fueron abiertos sus ojos. Miren qué paradoja. No tuvieron que ir al templo, no tuvieron que ir a la sinagoga, sino que Jesús entró a la casa de estos discípulos. Y ahí en donde se efectuó esta relación, ellos abrieron sus ojos. Miren qué paradoja decía, de que en este tiempo que no podemos salir a ningún lado, no podemos ir a las iglesias, no podemos ir a los templos, donde nos están diciendo todos que nos quedemos en casa,
Jesucristo entró a la casa de estos discípulos y fue ahí donde tuvieron un encuentro personal. Así que en este tiempo, en donde tenemos que quedarnos en casa, en donde no podemos ir a las iglesias, y que es necesario porque tenemos que alimentarnos espiritualmente de las iglesias, pero no sabemos cuándo se van a abrir, lo que tenés que tratar de vos es de alimentarte todos los días con la palabra de Dios, poniendo alabanzas, poniendo predicaciones, alimentar eso espiritual y entender de que este es un tiempo en donde Dios va a estar contestando las oraciones de cada uno de nosotros si nos tomamos fuerte de su mano. Yo te quiero dejar este mensaje, un mensaje de ánimo a tu espíritu, a tu familia, y que realmente entendamos de que aún en este problema tan singular que nos está pasando a nivel mundial, Jesucristo está al lado nuestro y Él está entrando a tu casa para que te quedes tranquilo. Que como dice el Salmo 91, aunque caigan 1000 a mi diestra y 1000 a otro lado, no te llegará, porque Jesucristo es el que guarda por tu vida. Iglesia, Dios te bendiga. Iglesia, te mando un beso a la distancia. Te mandamos saludos de parte de mi esposa y mío. Y espero que este mensaje te haya servido para estar alimentando tu vida espiritual. Te amamos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.